¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, mira, impactado por lo que acaba de decir Berco, mostraba estos cuadros, ¿no? De cómo ha perdido el laburante el año pasado, ¿eh? Son, si lo pasamos a pesos, son más o menos 220.000 millones de pesos. Es mucha plata, ¿eh? Esa es la transferencia y yo diría que este año va a seguir. Este año los salarios, vos fíjate que se está peleando para que no suban más de un 18, un 20%. Bueno, a eso me refiero justamente. Este año va a seguir. Yo digo, tenemos dos problemas. Mientras la gente se va empobreciendo, el país se va endeudando y hay una timba financiera que ya pone luces rojas en la City. Digo, nosotros acá tuvimos 2 veces en los que los bancos se quedaron con los depósitos. ¿Qué pasa con toda esa timba que se va armando? ¿Qué pasa cuando todos se quieran llevar la plata al mismo tiempo? Digo, la otra vez tardó 10 años. Había pasado en los primeros años de los 90, después tardó 10 años y llegamos a 2001. Cada tanto volvemos a generar una crisis financiera. De eso vamos a hablar ahora, Gustavo. Bueno. Ese es un gran problema, lo que dijo Berco, es lo que más sufrimos, es el presente. Claro. Pero estamos generando una crisis a futuro que puede hacernos volver a 2001, pero tranquilamente. Buen programa, Roberto. Gracias, Gustavo. Vamos a empezar con un tape de inicio y después te voy a contar. ¿Hasta dónde están en peligro tus ahorros ahora con esta timba financiera? Esto que escuchás hablar de los LEVAC y por ahí pensás que no tiene nada que ver con tu vida, pero son los bancos los que invierten tus ahorros de plazo fijo en esos instrumentos del Banco Central, ¿sí? ¿Qué pasa si hay una corrida con toda esa timba financiera, con esa burbuja financiera, si explota? Yo escribí en septiembre de 2001 en página 12... que faltaban 2 o 3 meses para que llegara un corralito. Nadie lo levantó, no salió en ningún lado. Mucha gente que leyó esa nota salvó sus ahorros. ¿Puede volver a suceder? Tirame el tape de inicio y lo vemos. Una experiencia de las más lindas que he tenido en política es cuando visité los centros de jubilados. Y me encontré abuelos de más de 80 años aprendiendo tai chi, aprendiendo informática, que nunca habían abierto una computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. En los abuelos, sí, estaban tremendos, estaban tremendos. Bueno, la recesión ha terminado, José, y donde nosotros pensamos que ese es el inicio de un proceso muy sostenido de crecimiento que va a ir ganando fuerza y tracción a lo largo de 2017. De cambiar, estamos con el tema de cambiemos, no tiene nada. ¿Cuántas veces hemos tenido bicicletas en dólares, la famosa bicicleta financiera para bajar la inflación en el pasado? Bueno, mire. Créditos hipotecarios a 30 años. Esto significa realizar el sueño de muchas familias. Nunca la pérdida de empleo resolvió nada. El gobierno nacional lo sabe. Nosotros decidimos hacernos visibles en la plaza. Y eso hizo que muchas madres vinieran. Está con nosotros Eve de Bonafini. El domingo se cumplen 40 años de la primera vez que se reunieron esas madres en la Plaza de Mayo a reclamar, a preguntar por sus hijos. Vamos a estar con Eve en unos minutos. Pero vamos a hablar de tus ahorros. A ver, ¿qué tiene que ver todo esto que está pasando con el peligro de que otra vez ocurra un problema con los bancos en la Argentina? ¿Va a ocurrir mañana, pasado? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que están haciendo las mismas cosas que hicieron cuando hubo corralitos en la Argentina, pero que lo están haciendo de manera más rápida y más grave, ¿sí? No estamos endeudando con el mundo ya por 80.000 millones de dólares. Debíamos 40, ahora estamos llegando a los 120, ¿sí? Subimos un 200% la deuda en dólares. Le estamos pagando a los que vienen a timbiar acá el Banco Central con esos LEVACs más de un 26%. Así que los tipos vienen con los dólares, les garantizamos que el dólar vale 15 mangos, porque siempre vale 15 mangos, los venden, los ponen ahí, se ganan el 26%. ¿Y cuándo se lo llevan? ¿Cómo sabemos cuándo se lo llevan? Cada vez que hubo una crisis es cuando se lo llevan todos juntos. La fuga de divisas, ¿viste?
Puede ser porque sube la tasa de interés en Estados Unidos, porque hay un conflicto en algún lugar del mundo, porque pasó alguna noticia acá que no les gustó del todo, o simplemente porque se les canta, porque dicen, ¿sabés qué? Ya gané lo suficiente y me voy. Cuando pasa eso, te sube el precio del dólar y tenés el primer problema. El primer problema. Pero además, se pone en peligro el Banco Central. Cuando se pone en peligro el Banco Central, ya no puede pagar esas levax a los bancos. Y los bancos, ¿con qué plata te crees que compran eso? Con la tuya. Vos haces un plazo fijo, la ponés en un banco. ¿Y qué hace el banco con eso? Compra levax, le compra al Banco Central. ¿Qué pasa si el Banco Central no puede pagar? El banco no te puede devolver los depósitos a vos. Esto que yo te estoy diciendo lo están advirtiendo, por ahí con otras palabras, economistas de derecha, de centro y de izquierda. Yo quiero que escuches a Carlos Rodríguez, un hombre del SEMA, de recontraderecha, que lo está advirtiendo. Escúchalo. ¿Sabes por qué no está explotando la inflación? Porque la tasa de interés alta respecto del dólar, junto con el blanqueo, hace que el dólar esté barato. O sea, sobran dólares. El gobierno se endeuda en dólares y el blanqueo te trae dólares y encima el gobierno con las levax te sube la tasa. Entonces estamos viviendo una feliz bicicleta en la cual el dólar es barato. Y el dólar, todo el mundo sabe que si yo contengo el dólar, contengo un poco los precios. Eso es una bicicleta muchísimo peor que la de la competitividad. ¿Cómo termina esto para vos? Mal. Bueno, ¿escuchaste lo que dijo? Esto es muchísimo peor que la convertibilidad, que terminó en 2001. Cuando le preguntan cómo termina, dice mal. Vos sacá tus conclusiones, que quiere decir mal. ¿Sí? Esto ya pasó muchas veces, esto ya lo vimos. Hoy puede haber cierta clase media que dice, a mí me va bien, los que se empobrecen son los otros. Pero después ahí fue cuando se juntó piquete y cacerola. Ahí fue la gente cuando se quedó sin los plazos fijos y se pudrió todo. Bueno, hoy tenemos una timba financiera que va mucho más rápida que en ese momento. En este momento los bancos están bien, sí, están bien. Pero ¿sabés qué? Cuando dos camiones van así, en algún momento chocan. Uno no sabe cuánto van a tardar. Escuchalo a Ignacio de Mendiguren, otro hombre de otro lugar, diciendo algo muy parecido. Escuchalo. ¿Cómo compara con Martínez de Dios y Cavallo? ¿Por qué? De cambiar, estamos con el tema de Cambiemos. No tiene nada este famoso tipo de que cuando uno libera el ingreso de capitales, sube la tasa de interés y retrasa el tipo de cambio, se llamó bicicleta financiera en Argentina. El problema es el daño que le causa al país, si esto se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay negocio en el mundo que soporte esa tasa de interés por mucho tiempo. Este debate, ahí voy, no es nuevo, ya lo dimos. Y yo por eso ahí relacioné con dos periodos de la Argentina donde pasó exactamente lo mismo. Esto pasó con Martínez de Oz, pasó con Cavallo, pasa con Macri. ¿Sí? No es que no te lo avisan, por ahí no te lo avisan en otros lugares. Nosotros lo avisamos en ese momento desde Página 12. Hay gente que se enteró porque leía Página 12 y salvó sus ahorros. Y hay gente que no se enteró porque nadie lo dijo en televisión, ni te lo van a decir, ni lo dijo Clarín. ¿Sí? Nuevamente hay una timba financiera que puede poner en peligro tus ahorros. Vamos a escuchar a otro economista más para que no creas que es algo que se me ocurre a mí decirte, comentando lo mismo, en este caso, expert, hombres que piensan como ellos, no son K, viste que todos los que critican al gobierno son K. Bueno, estos no son K, escúchalo. La compulsión nuestra a hacer siempre lo mismo es esta. ¿Cuántas veces hemos tenido bicicletas en dólares, la famosa bicicleta financiera para bajar la inflación en el pasado? Bueno, Mili, otra vez hacemos lo mismo. Esto ya lo probamos y no funcionó. Esto es algo que puede ser difícil de explicar, pero está todo ahí en el graph. ¿Ves? Otra vez tus ahorros en peligro. Bueno, vos la plata la ponés en el banco. El banco compra esa bicicleta. Si la bicicleta se cae, el banco no pierde. El banco lo hizo con la plata tuya. ¿Sí? El dólar vale 15 mangos. Si salta todo y hay una corrida, el dólar vale 30 mangos. Es un problema tuyo. Bueno, eso pasó varias veces en la Argentina. Se recuerda muy bien de Martínez de Oz en la dictadura y de Cavallo con De la Rúa. Bueno, ahora están haciendo lo mismo, pero a una velocidad mucho más rápida. Entonces yo te puedo decir hoy, quedé tranquilo, no es que tenés que ir al banco a sacar la plata, pues los bancos también.
Ahora, si vos vas acelerando esto cada vez más rápido, bueno, ¿en qué momento va a pasar? Yo en 2001 saqué mi plazo fijo cuando faltaban 2 días, porque ¿viste? Vos ponés un plazo fijo y lo ponés, no la podés sacar antes la plata. ¿Sí? Vos decías, si vos me preguntás a mí, en este momento, ¿hacés un plazo fijo de 1 año? Yo te digo, no, porque la verdad que estos tipos son locos. Yo no sabía que iban a hacer semejante cosa. Escuchalo ahora a Kicillof hablando de lo mismo. Está implementando Macri un modelo de apertura, primo cercano del modelo de la dictadura militar, porque es un programa neoliberal, permite libre entrada y salida de capitales, que con tasa de interés muy alta genera en esos países una enorme bicicleta financiera. Me parece que todo el mundo está viendo que un programa neoliberal en la Argentina nunca anduvo bien, que hay un tema económico que no funciona. Mira, vos antes no podías hacer lo que querías, ¿sí? Hasta hace 2 años no es que vos agarrabas la plata y te la llevabas cuando querías. Entonces no teníamos un peligro de una corrida. ¿Sí? ¿Te acordás que decían el cepo, la mala palabra, el cepo, qué sé yo? No sé, lo controlábamos nosotros, hasta ahí la cosa. Ahora Macri hace gala de que en cualquier momento los tipos pueden salir corriendo con toda esta timba y llevársela. Escuchalo a Macri decirlo. En ese camino de recuperar la confianza, empezamos por hacer las cosas de fondo, pensando en el largo plazo, las bases sólidas sobre las cuales se construyen las grandes gestas. Por eso resolvimos el tema del default, por eso resolvimos el tema del mercado de cambios, para que aquellos que vengan a invertir en nuestro país sepan que se pueden llevar el dinero cuando lo decidan. Mirá, este gobierno no solo es neoliberal, sino que no armó un plan de gobierno, armó un plan de negocios. Y una vez que dijo, a ver, ¿qué negocios tenemos para hacer acá? Tenemos para hacer negocio en energía, con los bancos. Después nombró los ministros que le iban a hacer esos negocios. No están pensando en cuidarte los ahorros a vos. Por eso hoy todos los economistas, desde la derecha hasta los progresistas, están diciendo, guarda, porque esta timba financiera ya la vimos. Nosotros te lo avisamos acá, guardate el tape. Si siguen haciendo las mismas cosas, volverán a suceder los mismos, vas a tener los mismos resultados. Bueno, esto ya lo vimos un montón de veces. Termina en crisis financiera. La crisis financiera puede ser un corralito, puede ser una super devaluación, puede ser cualquier cosa. Pero todas las veces que hicieron esto en la historia, siempre terminó, no hay otro camino, ¿sí? No hay otro camino. Termina chocando. Están creando una crisis financiera. No solo te estás empobreciendo. Los que tienen ahorros empiezan a entrar en peligro. Los que tienen ahorros empiezan a entrar en peligro. Ya me está esperando Bebe Bonafini, pero antes viene... Recaliente. Es un programa serio. Tengo una bronca. Un programa serio. No, estoy muy mal. Lo quieren bajar, ¿eh? Lo quieren voltear, ¿eh? ¿Quién? Y lo del gabinete. Las boludeces que le hacen decir, las cosas que le hacen hacer, Roberto, es una cosa que a mí me preocupa mucho. ¿Vos escuchaste lo que pasó hoy con lo que dijo de los jubilados y la pornografía? Algo. Vamos a repasarlo por si alguien no lo escuchó. Esto dijo esta mañana el presidente Mauricio Macri respecto a los jubilados y la pornografía. Mamá, ¿para qué te trae? Una experiencia de las más lindas que he tenido en política es cuando visité los centros de jubilados. Y me encontré abuelos de más de 80 años aprendiendo tai chi, aprendiendo informática, que nunca había abierto una computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. En los abuelos, estaban tremendos, No, es verdad. Esto es científico. Pasó en el hogar San Martín. Estaban como locos. Lo que no se vio después cuando Aguad le fue a pedir a los jubilados que le explique cómo se hacía. Esa parte no salió ahora. Vos fijate lo entongados con los servicios de inteligencia que están, que no sabe cuánto cobra un jubilado, pero sabe qué busca en Poringa. O sea, eso es ya cuando está entongadísimo, ¿no es cierto? Y hay una cosa que a mí me llamó la atención. Hoy estuve en Casa Rosada. Tuve que llevar unos papeles. Y entré a jefatura de gabinete. Estaban reunidos los tres, ¿viste? El tridente, el Messi, Suárez, Neymar del gabinete. Marcos Peña, Quintana y Lopetegui. Lopetegui, vos sabés que tiene un interés particular en todo lo que tiene que ver con los jubilados y los remedios. Sí, claro. Porque él era director de Pharmacity. Bueno, exactamente. Bueno, lo que estaban ideando ahora el gran tridente, Quintana es el de Pharmacity. Quintana es el de Pharmacity. Bueno, Lopetegui algún tongo debe tener. No sé. Lopetegui con los aviones. Los aviones, ahí está. Bueno, ¿viste? Es toda parte de lo mismo. Bueno, lo que están haciendo es esto. La lógica que yo lo escuché hoy, tocaba de oído.
le sacan los remedios, pero les dan otra cosa. En este caso, una aplicación, que tiene que ver justamente con esto. Entonces lo que hacen es esto. Idearon una aplicación, Marcos Peña, Quintana y Lopetegui, en la cual los jubilados ponen los remedios que ya no les cubre más el PAMI, y en la aplicación te recomiendo un video porno para que vos mires, ¿entendés? No, vos te cagás de risa, pero es así. Bueno, son las ideas que tienen ellos. ¿Viste? Dice, ¿cómo podemos suplir? Porque ellos tienen la lógica de no hay que darles el pescado, hay que enseñarles a pescar. Claro. Bueno, esto es lo mismo. No hay que darles el remedio, hay que enseñarles a estimularlo. ¿Entendés? Sí. Vos, yo para que trates de entender cuál es la lógica de ellos. O sea, el tipo no puede comprar el medicamento para la presión, pero puede ver el porno. Entonces, por ejemplo, exactamente. Entonces la aplicación funciona así. La aplicación se llama Estimulate. La van a lanzar ahora en estos próximos días. Estimulate, exactamente. Entonces vos ponele la lista de remedios. Dame un segundo, Charlie, acá, Vos ponés los remedios que el PAMI ya no te cubre más. ¿Viste que hay una lista de 150 remedios que el PAMI dejó de cubrir? Ya está, Porque no hay que dar el pescado ni el remedio. Hay que enseñar a pescar o a estimularte. Entonces vos ponés, por ejemplo, los remedios que ya no te cubren, que te faltan tomar. Bromexina, famotidina, exoprenalmina, ¿no? Entonces vos vas acá y haces pingui y tocas ahí, ¿no? Pones aceptar. Y ahí la aplicación te dice, bueno, está funcionando un poco, ahí está. Pasa que, bueno, todavía no la lanzaron, ¿viste? Tienen que perfeccionar algunas cosas. Entonces, No lo voy a leer, no lo voy a leer. Bueno, son las ofertas que te hace la aplicación. Hay otro, por ejemplo, vamos a seguir probándola, a ver si funciona bien. Esto lo estamos haciendo en vivo, Marquitos, por ahora está funcionando bien. Vos ponés los remedios que ya no te cubre más. Idea de Quintana, ¿no? Que dice, bueno, el remedio se finí. Estimulate se llama la aplicación. Sí, entonces vos ponés Loprazolam, Nandrolona, Trifusal. Todo esto son remedios que ya no te cubren más. Entonces, por ejemplo, voy a tocar en aceptar, Ahí va, ¿para qué toco, Piqui. Excelente, funciona, Marquitos. Impresionante. Entonces ahí te da el resultado. Mismo Argentina Mateo se saca chispa con el amigo de su hijo, 100% real. ¿Cómo? Sí, porque él dice que rompen el récord. A mí lo que me interesa saber es quién tenía el récord antes. ¿Quién tenía el récord anterior? ¿A quién le rompieron el récord a los jubilados? Mirá vos, Dios mío. Y recordemos, no sabe cuánto cobran, pero sabe que ¿Quedan contentos los jubilados con esto? Y bueno, no lo sé. Yo creo que con esta política económica les va a costar un poquito. ¿Tenemos alguna más para podemos seguir probando una vez más? Porque para el Marquitos me pidió que la probemos. Estimulate. Ahí está. Rabeprazol, simeticona, Buflomedin. Estos medicamentos no te los damos más. Estos medicamentos, vos ponés acá. Esto está pensado para que cada jubilado ponga qué medicamento le dejaron de cubrir. Claro. Entonces, en función de esas carencias farmacológicas, te dicen cuál es el video que está estudiado. No, bueno, no sé cuán estudiado está. Lo que está estudiado es que ya no te cubre más los remedios. Ahí vamos, mirá, Fingilingui. Impresionante, ¿no? La tecnología es increíble. Ex integrante de Gran Hermano, infraganti, teniendo sexo en el baño de una remisería. El final te sorprende. El final te sorprenderá. ¡Qué misterio!, ¿no? Lo que será ese final, ¿no es cierto? Bueno, yo te la dejo para que la pruebes. No. No, digo para que veas si funciona. Vos te escuchás, por favor. No. ¿Qué programa tan ecléctico que va a ser este? No, olvídate. ¿Venís a Avellaneda el sábado? El sábado, y bueno, vamos a ver. Vení, dale. Vení. Lo voy a pensar. Bueno, después hablamos, Navarro. Lo voy a pensar. Darío Gaño. Sí, Roberto, qué difícil que me lo hacen, ¿no? Vamos a hablar justamente lo que venías hablando antes vos, de la bicicleta, del momento de las finanzas y cómo llega eso a tu casa. Bueno, una de las opciones que dice el gobierno que va a llegar, y justamente dije la palabra casa, es el tema de los créditos hipotecarios. Hoy en día todos los créditos que hay en el mercado, la gran mayoría, son a través de UVA. ¿Qué es la UVA? Que con B corta no la universidad y tampoco es en este caso la fruta. Estamos hablando de la actualización por inflación. Claro. Mucha gente preguntando sobre este tema y la verdad que... Claro, ¿me meto en un crédito o no me meto en un crédito? Por inflación de a 20 o 30 años. Sí. La verdad que cualquiera que haya vivido en Argentina sabe que es un riesgo en el país, pero sobre todo leyendo la letra chica de esta opción en particular, hay algunas cuestiones a tener en cuenta, porque, bueno, sabemos que las cuotas se van a actualizar por mes, en lo que tiene que ver con la inflación, pero los salarios no se ajustan por mes. Sí.
salarios se ajustan por año, se actualizan, no vamos a decir se ajustan, pero ahí ya tenés una primera instancia en la cual mes a mes estás perdiendo. Pero vamos a ver un poco la letra chica y lo que tiene que ver con el peso del crédito que se está buscando para conseguir una casa. Esto es un estudio de la Universidad de Avellaneda que minuciosamente se fijó en todos los créditos que estaban dando justamente los bancos. Fíjate, dice, peso de la cuota mensual del crédito. En un año con una inflación de entre la que hubo en 2016 y la que se espera en 2017, es decir, no una inflación hiperalta, o ni siquiera hiperalta, pero el 40-50%, y una inflación como este año. Al principio pagás un 25% de tu salario. Te lleva un cuarto de tu sueldo. Un cuarto. Y vos decís, ¿puedo destinar un cuarto? Sí. Bueno, dale, me meto en el crédito. Bueno, atentos, porque a una inflación, con una inflación como la que hubo, o un poquito menor que la que hubo el año pasado, llegás ya a un año después a cubrir el 40%. ¿En un año? Sí, en un año. Acá no es el último año, ahora vamos a ver justamente eso. Eso hay que tener en cuenta, porque si eso avanza, te empieza a comer tu ingreso. Un día te lleva todo el sueldo. Por este tema, primero vamos a ver la placa siguiente, porque es, ¿qué pasa si se mantiene una inflación sostenida, como la que hubo hasta ahora, o ni siquiera que haya picos, sostenida? Mira, si tenés una inflación del 10% anual, el peso de la cuota es del 20%. Si tenés una inflación sostenida del 20%, que ya no nos parece tan alta, mirá a dónde pasa. Te lleva casi la mitad del sueldo. Al 44%, 43%, y ya eso es algo a tener en cuenta fuerte, que no hay que estar tampoco muy, hay que estar muy convencido para saber que son 20 o 30 años. El propio González Fraga, del Banco Nación, el que dijo que no merecían los trabajadores tener trabajador promedio, que no estaba acostumbrado a tener un celular y demás, bueno, lo que dijo con respecto a esto es, bueno, una de las opciones es, en el lugar de pagar en 20 años, si se te va mucho la cuota, estirar los plazos de pago. Es decir, que estabas pensando en pagar durante 20 años, por ahí te los tirás a 30. Estabas esperando 30, por ahí te lo tirás a 40. Hay que estar muy atentos a esto. Pero vamos a seguir viendo parte de lo que fue este informe. Un temón, porque mucha gente va a averiguar, va a pensar, bueno, esta cuota la puedo pagar, se va a meter, y una vez que te metiste... Una vez que te metiste es muy complicado, sobre todo en la Argentina. A ver, mirá 20, 30 años para atrás y ¿qué tenés? La hiperinflación, la convertibilidad, tenés de todo. De 20, 30 años para adelante es delicado. Mira, en una propiedad que sale $93.000, más o menos, ponerle un 2 ambientes, 60 metros cuadrados, necesitas desde el 25 al 30% de la propiedad para acceder al crédito. Es algo que no parece por ahí muy alto en general, pero lo es teniendo en cuenta a cuánto accedes. Ahora, por esto son entre 300 y 400.000 pesos. ¿Cuántos sueldos promedio necesitas? Entre 23 y 28 sueldos promedio para empezar a para tener el mínimo necesario para pedir un crédito. Eso es un tema a tener en cuenta también. Vamos a ver justamente en este ejemplo una pareja promedio, ¿no? Con 2 ingresos, un sueldo promedio del que decíamos, del que da el INDEC, con un ahorro por mes del 10%. Bueno, tardan 10 años en llegar al mínimo para acceder al crédito, ahorrando 10% por mes de acá para acceder al crédito. Yo creo que el trabajador se puede meter en un crédito si le dicen, mira, la cuota va a subir junto con tu salario. En un país que tiene 70 años de inflación como este, la única forma que vos te pones en un crédito es decir, mira, va a subir junto... Yo perdí un departamento a los 21 años. Por un sistema como este. Cuidado. Lo perdí, el departamento había pagado el 30% y tuve que ir y dar las gracias porque no me seguían cobrando después que lo devolví. Bueno, es que te acordás la semana pasada... La circular 1050 se llamaba. La famosa 1050. ¿Te acordás la semana pasada que hablábamos del tema de las tarjetas de crédito y que yo advertía, ojo, porque después podés terminar pagando mucho más, o sea, el doble de lo que debías? Bueno, acá en este caso es similar. Mirá, en el primer año ya cumplió un año este sistema de inflación, de créditos actualizados por inflación, y en el primer año, según la Universidad de Avellaneda, subió más de 2.500 pesos el valor de un préstamo promedio. ¿Por qué? Porque la cuota, la inflación, le fue ganando al salario y porque aparte fue subiendo mucho más de lo que se esperaba. Ahora, vamos a ver lo que tiene que ver justamente con qué pasa con esto en la economía. Hoy La Nación advertía algo muy importante. A ver, uno acá es un deudor cuando saca un crédito. Ahora vamos a esto, pero uno es un deudor cuando saca un crédito, ¿no? Se va actualizando
por inflación. Claro. Tenés que tener en cuenta que si se acelera mucho la inflación, vas a perder. A ver, por ejemplo, debes un 5% por año, vamos a poner un ejemplo, más la inflación. Si la inflación es el 20, debes un 25. Del 30 o 35. Si no hay inflación, bueno, es un 5% que no es bajo. Ahora, ¿qué te conviene siempre en la Argentina en términos o de dólares o de inflación? Ser acreedor. Siempre te conviene ser acreedor. Deber. Claro, no, que te deban. Que te deban. Bueno, hoy decía, resaltaba el diario La Nación, que es récord la cantidad de pedidos de plazos fijos actualizados por inflación. Claro. ¿Qué quiere decir? Lo mismo pero al revés. Que te deba el banco. Te deben a vos, el banco te da un 5% más la inflación. Claro. Pero ¿qué pasa? ¿Quién puede acceder a eso? No las familias comunes que no se lo ofrecen, sino los que tienen más dinero, la financiación. El tema es esto, y vamos a cerrar que está Eve Bonafini esperándonos. Hay fuga de divisas, puede haber una corrida, lo expliqué al principio. Sí. Hay una corrida que pasa, sube el dólar. Si sube el dólar, la inflación lo sigue. Y si hay más inflación, te sube la cuota. Y esto en Argentina es un ciclo, pasa. No, es un ciclo que está ocurriendo hoy. Claro, está ocurriendo hoy y pasó hace... Si no estuviera ocurriendo, 2001. si hay estabilidad, yo digo, muchachos, métanse, tengan su propia propiedad. Por eso. Así que cuidado con este tema, obviamente. Gracias, Darío. Por favor. Ya está con nosotros Eve Bonafini. Digo, un simple recuerdo, chiquitito, por si vos no conocés esta historia. Recién me decía Eve, nosotros empezamos primero yendo a una capilla, a las madres, empezaron a revisarnos, a pedirnos las cosas. Entonces fuimos a la puerta de la Casa Rosada. En esa época, yo no sé si vos sabés lo que era, estado de sitio, vos no te podías parar ahí, ¿sí? Y quedarte, no se podían juntar más de 3 o 4 personas, quedarse quietas. Entonces, como no podían quedarse quietas, empezaron a circular alrededor de la pirámide. Pocos meses después se llevaron a la primera presidenta de Madre de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, ¿sí? Y en ese momento, cuando se la llevan, Eve Bonafini es capaz de tomar ese lugar, arriesgando su vida. Se habían llevado a 3 hijos, pero siempre lo dijo Eve, para mí todos son mis hijos, no solo esos 3. Mira, pasó de todo en estos años. No las acompañaban. Salimos de la dictadura por la lucha de ellas. Alfonsín dijo que la iba a recibir y el día que fueron no estaba, la recibió el otro día. Nunca más nadie las recibió. Menem hizo el indulto, nadie les dio bola. Los periodistas les llamaban las locas de Plaza de Mayo. En la década anterior se juzgó a los homicidas, se los puso en el lugar que correspondía, a las madres se las respetó. Después dicen, se cooptó a los organismos de derechos humanos. No, se los contuvo, se los ayudó, se les dio lo que merecían. Hoy otra vez vas a escuchar muchos periodistas hablando mal de Eve Bonafini. Eve Bonafini es respetada en todo el mundo. Es una de las personalidades más prestigiosas del mundo. Y este domingo se cumplen los 40 años de esa primera reunión. Vamos a ver un pequeño tape y hablamos con Eve. Usted no se olvide que estas señoras, que hoy están continuando la lucha subversiva que han desarrollado sus hijos antaños, tratando de presentar figuras y presentar posiciones que evidentemente no hacen nada más que continuar la acción subversiva que hicieron sus hijos. Hace 2 años que estamos aquí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Cuando nosotros empezamos a ir a la plaza, yo me he dado cuenta que teníamos que ser un colectivo, porque ya había otras organizaciones. Ya estaba Familiares, estaba la Asamblea, estaba el Movimiento Ecuménico, pero todas organizaciones de escritorio, que no trascendían, que no salía nada de lo que hacían. Y nosotros decidimos hacernos visibles en la plaza. Y eso hizo que muchas madres vinieran. Pero faltaba algo más. Todavía las madres, cada una pedía por su propio hijo. Y yo siempre pensaba que la lucha individual no nos iba a llevar a ningún lado y que las madres teníamos que ser un colectivo. Que es una cosa muy difícil para una madre, decir, no pidas más por tu hijo solo, pedí por todos. No lleves más la foto en la mano de tu hijo, llevemos la de todos, cualquiera. Es una tragedia que te parte en dos. Porque yo a veces pienso, toda la familia que tuve, yo digo, pero yo tuve esta familia. Pues es que a veces me pongo a pensar cuando estoy en mi casa y digo, quedamos mi hija y yo, mi marido, mi papá, mi único hermano joven, mis hijos, mi nuera, todo un desastre, una hecatombe. Perdí toda la familia en 5 años. Les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza.
Eve. Gracias por invitarme. No, por favor. Se cumplen los 40 años y te encontrás con el mismo proyecto contra el que luchaban tus hijos. Y te diría más, casi en la misma dictadura. Es muy complicado el tema porque un gobierno elegido por el pueblo, a veces puedo decirle que es como una dictadura, se hace pesado, pero sí, realmente es la misma metodología. Es la misma metodología. Son los mismos que aportaron con sus empresas a la dictadura. Y después de 40 años, yo no sé cuándo me convertí en Eve Bonafini. Siempre era Kika Pastor durante 40 y tantos años. No sé si el momento que me avisas de mi hijo o tal vez antes, ¿no? Cuando mis hijos empezaron su militancia, que eran tan alegres, ¿no? Estaban tan confiados en lo que iban a hacer. Estábamos viviendo momentos muy duros, muy duros. Y eso justamente es lo que hizo que los chicos salieran a la calle. Pero porque había una universidad que les daba posibilidades, donde hacían teatro, pero realmente con mucha política el teatro. Porque viste que la cultura, la prensa, lo que es la pintura, la escritura, sí, te liberás, contás cosas que no se cuentan en otros. Por eso esto no quieren la cultura. Quieren sacar todo, el cine, el teatro, todo, para que no pensemos. Porque ahí es donde vos largás todo, si cantás, te liberás. Y bueno, ellos cantaban, eran felices, luchaban mucho por la educación, hacían teatro. Y yo ahí me empecé a transformar, creo, me parece. Ahora, al pasar de los años, tantas veces me decían, mamá, no luches tanto con la limpieza de la casa, lee. Yo decía, no, yo para hacer política están ustedes, les decía. No, pero mami, mirá, qué tal cosa. Y vos veías cómo hacían la solidaridad, ¿no? Que eso creo que nos faltó enseñarle a los pibes en estos 12 años de felicidad que tuvimos con Cristina y Néstor, que si pasaba algo, la solidaridad y la lealtad eran dos bases importantes para la política. Y quedamos medios así despanzurados. Pero ha vuelto la solidaridad otra vez, de otra manera. Los chicos en la época de ellos daban hasta medio sueldo si era necesario. Y vos le preguntás a cualquiera, ahora cuarto sueldo, te dicen, vos estás loca, ¿qué me estás pidiendo, no? Pero ellos, vamos a tener que llegar para que la gente no se sienta tan sola, ¿no? Sí. A darles una gran parte de... Casi todos tenemos más de lo que necesitamos. Y a mí me parece que todos podemos dar mucho más de lo que creemos. Sí. Y entonces eso va a ser muy bueno porque va a dar esperanzas a la gente que no tiene trabajo y a los pibes jóvenes que se empiecen a sentir con mucha fuerza porque están haciendo algo tan importante, ¿no? Ahora, yo hasta hace 2 años escuchaba a la gente, bueno, apoyándolas a ustedes, defendiendo el bien común, defendiendo la cultura, y hoy escucho a buena parte de la sociedad otra vez decir las mismas cosas que decían en la dictadura, apoyar las mismas ideas, apoyar que caguen a palo a la gente, a los trabajadores que salen a protestar. Digo, cuando cambia un gobierno que te lleva a una parte de la sociedad... Lo que pasa es que es el odio de clase y el odio al peronismo. No es un odio... Ellos no quieren que los pobres estudien, se preparen y se formen. Ellos quieren una universidad donde los profesores enseñen el fascismo. Sí. Y por eso en la Facultad de Derecho hay tantos problemas. Y por eso tenemos tantos jueces tan corruptos. Porque si los jueces hubieran pensado en estudiar en buenos libros progresistas, que cambiaran las cosas, serían otra cosa. Pero vos fíjate que los jueces dependen de lo que diga Mañeto, de lo que diga Clarín. Porque ¿cómo puede ser que ellos, los diarios, sepan antes que los jueces lo que van a hacer los jueces? Es como un chiste, ¿de dónde estamos parados? Sí. No es que uno es una loca que dice cualquier cosa. Vos lees el diario y decís, como ellos ya saben lo que va a pasar mañana. Sí. Entonces, ¿cómo podés creer en estos jueces? En la justicia hay que creer siempre porque es una palabra, como la libertad. Hay que pelear por ella, hay que amarla, como la amaban nuestros hijos. Son dos palabras maravillosas que tienen un contenido muy fuerte. Patria, libertad, justicia, existen. Sí. Son algo que alguna vez lo vamos a tener. Pero realmente los jueces no hacen justicia. Sí. Los jueces están comprados, Lo que está pasando ahora es muy grave. Lo que está pasando con Cristina es muy grave. Yo sé que es mejor que hable de los 40 años de las madres, pero no puedo dejar de ver qué era qué era zona liberada. No hace tantos años
vinieron a mi casa a torturar a mi hija. Y pidieron zona liberada, toda la cuadra, nadie supo nada, nadie vio nada. Y entraron a mi casa y la golpearon y la torturaron. Y cuando venían a llevarse a nuestros hijos también pasaba eso. Zona liberada. Y ahora la policía dejó la zona liberada para que pasara lo que pasó. En Santa Cruz. Es una tragedia podía haber pasado. Entonces, no nos podemos quedar callados. Yo creo que todo lo que ellos hagan tenemos que hacer que les cueste. Yo cuando los pibes que hicieron, le digo los pibes porque son chicos tan jovencitos, que hicieron los dos Assad, ¿sabes cómo me dolió a mí cuando los sacaron? Yo digo, estos pibes que dieron tantos años acá, tanta felicidad teníamos con lo que pasó, de tener 2 satélites, nos parecía que nos habíamos liberado también, ¿no? Sí. Y nos destrozan todo, y bueno, las madres tuvimos que pelear mucho, porque nunca fuimos comprendidas. Las madres lo que quisimos es hacernos visibles, porque como nuestros hijos no estaban en ninguna parte, o sea, si ellos no están, hagámoslo visibles nosotros. ¿Y cómo nos hacíamos visibles? Estando en la plaza. ¿Y sabés cómo nos pegaban y cómo nos llevaban presas? La primera cosa que la policía hizo para que no marcháramos es pedirle el documento a la madre que venía por primera vez. Tal vez muchos no saben esto, ¿no? Quiero decir que la madre esa que grita, ayúdennos, es Marta Alcanada Aramburú, una mujer de la sociedad de La Plata que peleó mucho, que al contrario de todo lo que pasaba en esa sociedad bastante radical, ella salió a la calle y peleó y vino con nosotros todo el tiempo. Una madre que nos queríamos mucho, ¿no? De ese grupo tan fuerte que había en La Plata. Y que tal vez nadie sabe hasta dónde uno tuvo que pelear con la familia, como ellas, ¿no? Y el tema es hacerse visible ya complicado. Y que entonces, bueno, le pedía el documento y esa madre no volvía más. Se asustaba. Y antes había el Digicom. Yo te estoy hablando siglo pasado, ¿viste? Tengo muchos años. Siempre me acuerdo. Y bueno, entonces la mujer no volvía más. Entonces empezamos a decir, bueno, cuando le piden el documento a una, le damos todas el documento. Y ya estábamos más tiempo en la plaza. Entonces nos empezaron a llevar detenidas, de a una también. Y de a una nos encerraban con un muerto en una celda. Y vos sabías que era un muerto tuyo. Vos no querías ni mirar, ni sentir el olor a muerte. Era una cosa horrible, una cosa espantosa. Y decidimos ir todas presas. Y ahí empezaron a decirnos que estábamos locas. Y entonces en vez de una íbamos 3, 4, 5, hasta 60 fuimos un día. E inventamos algo que era muy gracioso. Era cantar el himno, para que la policía se cuadrara. Entonces nosotros entramos y cantamos 2 himnos. Y los teníamos cuadrados todo el tiempo. Hasta que se cansaban y ya nos empezaban a golpear, a sentarnos en el piso. Pero le fuimos ganando como una gran batalla dentro de las comisarías. Ya no nos encerraban más con los muertos. Y muchos años tuvimos la esperanza de encontrarlos. No sabíamos que había campos de concentración. Todos estos que están ahora prestaron sus camiones, prestaron sus estancias para torturar a nuestros hijos, los galpones, las grandes empresas. Hubo muchos campos de tortura que nos enteramos que las tenían ellos. Por eso son responsables, por eso quieren que sean pocos desaparecidos, por eso quieren soltar a los militares, porque ellos también son culpables de los crímenes. Ellos son responsables de los crímenes, de las torturas, de la desaparición de nuestras compañeras. Son responsables. ¿Cuándo aceptaste que habían muerto tus hijos? Mira, las madres tuvimos esperanzas hasta el 79, hasta que vino la comisión. Cuando vino la comisión nos dimos cuenta cómo habían tapado todo y muchos nos dijeron que habían matado a una cantidad muy grande de pibes. En La Plata nos llaman, salimos corriendo, que en el bosque había habido una matanza. Había 12 cadáveres colgados de los árboles, fusilados primero, después colgados en los árboles. Y al otro día, el diario Día de La Plata, salió que en un enfrentamiento habían muerto 12 guerrilleros. Después salió otro comentario, que otro montón de pibes colgados en un camión de la carnicería, los habían también ahorcado y también muertos en enfrentamiento. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que esa comisión que venía le habían tapado todo, ocultado todo, le mostraron los mejores lugares y que nuestros hijos los fueron matando de a poco o de a muchos. Y ahí empezamos a leer que había campos de concentración y a ver que la cosa venía más difícil, pero que era más... Con más fuerza teníamos que pelearlos, defender la vida, no aceptar la muerte porque sí. Y bueno, y ya después pasaron tantas cosas, ¿no?
Las madres socializamos la maternidad, nos hicimos madres de todos, no aceptamos ningún tipo de reparación, porque en la época antes ya Alfonsín había creado una pensión para todo aquel que no había sido visto por 6 años, estaba considerado muerto y su madre podía cobrar una pensión. Ya ahí nos dimos cuenta que él tenía algún arreglo con los milicos, porque no era así más, no era cualquier cosa. Y bueno, cuando vino él le fuimos a pedir, le dijimos antes ya, nosotros antes de que, como 6 meses antes empezamos a recorrer los partidos con un documento, a decirles no hereden los desaparecidos, porque van a heredar a su familia, sus madres, sus hijos, sus esposas, sus padres. Y nadie nos quiso creer. Todos querían que llegue la famosa democracia, esa señora rubia y de ojos celestes que tampoco conocemos. Así que fue todo muy duro siempre para las madres, muy duro. La época de Alfonsín la pasamos muy mal, porque había habido muchas esperanzas, en muchas madres, sobre todo las madres radicales, ¿no? Claro. Hasta que un día no vinieron más a la plaza. En La Plata casi todas las madres dejaron de venir a la plaza, porque era un lugar muy radical. La Plata es una ciudad muy conservadora, porque están los radicales más conservadores. Y también esas discusiones con las madres, ¿no? Y la gran discusión fue la reparación económica. Las discusiones con nosotros organizaciones son discusiones políticas muy profundas. Socializar la maternidad, ser madre de todos, no pedir más por tu hijo, ni hacer documentos, ni plaquitas, ni nada que sea personal, es un paso muy grande, que a cada madre le costó un tiempo diferente. Claro. Porque vos decir a una madre, mira, vos no podés pedir más por tu hijo solo. Cuando hablas tenés que hablar de todos los desaparecidos. Porque hay cantidad, hoy todavía llegan denuncias, y miles que no fueron denunciados. Que su familia, o porque no estaba de acuerdo, o porque no sé qué, o tuvo miedo, no denunció. Entonces nosotros decimos, ¿cómo vamos a ser madre de nuestros hijos solos? Si su compañero, el que estaba con él, el que venía todos los días con él, no lo pide nadie, tenemos que pedirlo nosotras. ¿Qué te pasa con el tema de que se pone en duda el número? Bueno, yo creo que creen que si hay menos desaparecidos tienen menos culpa. Me parece que ellos lo miran por ahí. Si en vez de 30.000 o 40.000 o 50.000 son 8.000 o 6.000, somos menos culpables. Nos repartamos los muertos, los asesinados, los torturados. Y lo que nadie habla tampoco es de las madres asesinadas. Vos fíjate que se habla siempre de las madres, de las monjas francesas. Sí. Pero ¿quién habla que la Marina Argentina secuestró, torturó, violó y tiró vivas al río a 3 madres? Eso no lo van a pagar nunca. No hay nada para pagar eso, no hay nada que repare eso. Hay algo que por ahí no tiene bien en claro buena parte de la sociedad, y es que los militares eran un instrumento, pero que era para cambiar la economía, para concentrar la economía. Vos sabés lo que nos costó a nosotros. Cuando nosotros nos decían, pero madres, esto es un plan económico. Yo decía, ay, este tipo, qué tarado, mira lo que nos dice. Mira si para aplicar un plan económico van a matar a nuestros hijos. Y nos juntábamos y hablábamos de eso. A mí también me dijeron eso, decía otra madre. Sí, digo, viste, vos, ¿cómo vas a ser para un plan? Hasta que cuando nos dimos cuenta, nos agarró una bronca. Yo digo, eso por haber sido tonta, de no haber leído política, de no haber querido escuchar lo que nos decían los hijos. Cómo no aprendimos, ¿no? A pesar de que uno, qué sé yo los acompañé un montón a mis hijos. Pero esa parte de la política, la economía, yo la economía, lo único que sé de economía, la libreta que tenía mi mamá cuando había balance en la fábrica que un mes no trabajaban y no comías ese mes. Si no, no te la rebuscaba con algo, ¿no? Los patrones iban a pasear y mi papá siempre peleaba con eso, ¿no? Entonces la única economía que conocés y decís, ¿cómo van a asesinar a un pueblo? Y después te querés morir, porque eso tiene un montón de connotaciones. Por eso nosotros no tuvimos nunca nada, tuvimos 3 años sin tener una oficina donde reunirnos. Todos tenían, estaba la asamblea, los familiares, la liga. Sí. Y las madres nunca teníamos oficina, hasta que vinieron las holandesas y nos compraron la primera oficina. Y también costó, porque ni bien nos fuimos a mudar ahí, nos pusieron madres terroristas, cueva de subversivas. Estábamos en el 2.º piso, a la vuelta de tribunales. Yo digo, madres, miren, con otra madre decidimos sacar unas mesas afuera y llevar unos cuadernos para que la gente escribiera qué pensaba de las madres. Juguémonos una camiseta, pase lo que pase, decíamos. Discutimos mucho con 3 o 4 madres. Y pusimos las mesas y nos sorprendió. Abogados, jueces en aquella época, que parecía mentira, jueces muy jóvenes, escribían cosas muy lindas de nosotros. Digo, madre,
Pongamos la bandera grande arriba, Madre de Plaza de Mayo, defendemos un lugar, no nos vamos a ir de acá. Ahora, hoy los medios te vuelven a maltratar, Sí, y muchos sí, periodistas toman, a ver si dijiste una Sí. frase contra Macri, que se vaya, cosas por el estilo, como si Eve fuera esa frase, Sí. ¿no? Pero cuando el 24 de marzo hubo más gente que nunca. Y no sabés la gente cómo nos quiere. Es impresionante la gente que viene a la plaza todos los jueves, la gente que nos acompaña en las marchas, lo que pasó cuando me quisieron llevar presa. Sí. En 2 horas había miles de personas. Y me parece que eso tiene que ver con una lucha muy grande, muy inclaudicable, con una lealtad a los hijos, una reivindicación de la revolución. Que la revolución se hace de muchas maneras, y Néstor y Cristina hicieron una revolución. Hicieron una revolución en 12 años, sin una sola agresión. Una revolución de comprensión, sintiendo que nuestros hijos eran sus compañeros. Y es el regalo más grande que recibimos las madres. Que Néstor dijera que éramos sus madres y nuestros hijos sus compañeros. Y después Cristina, ¿no? Esta mujer increíble que... Nosotros estamos, a pesar de los años y todo, estamos muy felices. Llegó una caravana de italianos a acompañarnos. Gente que todavía sigue pasando la película de las madres en Europa. Tenemos mucho apoyo. Vos sabés lo que es salir el primer viaje a Europa. Es una cosa de locos. Vos pensás que del Dico de Ensenada, donde yo nací, u otros pueblitos más chiquitos de la provincia, salir a Nueva York, salir a Washington, sin saber nada, sin saber qué te va a pasar, si podés volver. Pero era tal el amor a los hijos, es tan grande el amor que tenemos por nuestros hijos y el respeto por lo que ellos hicieron, que todo parecía nada. Y bueno, y esos viajes nos fueron dando el peso, porque nosotros no teníamos ningún libreto para hablar. Contábamos lo que habíamos pasado. Elcita, que es una madre muy tímida, dice, pero Eve, ¿de qué voy a hablar? Pero Elsa, vos contá lo que te pasó. Claro. A vos te quedaron tus nietos chiquititos y vos nunca faltaste a la plaza, criaste a tu nieto y venías a la plaza. Ya está con que cuentes eso. No hay libreto para una madre para contar lo que le pasó. Y esto es una lucha de amor intenso, de miles y miles de pibes que estaban felices con lo que hacían, y que estos tipos que están ahora no se la van a llevar de arriba. El pueblo alguna vez les va a cobrar lo que hicieron, y les va a cobrar... Lo peor yo creo que para esta gente va a ser el olvido, porque Perón y Evita, todo lo que le hicieron, arrastraron todo, que el cuerpo de Eva anduvo dando vueltas por el mundo, hicieron cosas horribles. Nadie se acuerda de quién hizo eso, todos se acuerdan de Perón y Evita. Y ahora va a pasar lo mismo, todo el mundo se va a acostar siempre de Néstor y Cristina, de estos tipos, no se va a acordar nadie, pero alguna vez van a tener que pagar. ¿Y Macri es algo en particular o es un actor secundario en todo? Mira, Macri es alguien que se presta a hacer de chirolita, que le dicen lo que tiene que hacer, porque no creo que él tenga ideas propias. Siempre bajo su conveniencia y tener cada vez más plata. Pero es un tipo... Esto que dijo de los jubilados hoy da vergüenza, ¿no? Un presidente que diga esos disparates. Pero me parece que él está jugando para Clarín, para Mañeto, y Lorenzetti ahora se la va a pelear, porque Lorenzetti se está probando el traje del presidente a ver cómo le queda. Me parece que todavía le queda grande. Y las madres seguimos en la plaza, estos 40 años... ¿El domingo va a haber el domingo un acto celebración enorme en Plaza de Mayo. Mañana tenemos un concierto de tango en la Casa de las Madres, con maravillosos... con Fernández, que canta como los dioses. Con Guillermito Fernández, le decíamos Guillermito. Guillermo. Por supuesto, Rita Cortese, que va a hablar sobre el tango. Sí. Varela. Va a tocar Mederos, que es una maravilla. Y va a haber una orquesta de tango de jóvenes. Después tenemos el jueves en el Ecuni, que va a haber una exposición de camisetas y banderas que nos regaló la gente, esas que se sacan los pibes en las marchas y me la tiran, las lavamos todas prolijitas, las vamos a exponer, los pibes no van a creer que cuando vean los años y los años, camisetas y banderas de países que nos regalaron los presidentes, o banderas que bordaron en algún lugar, y después va a haber un concierto de
de folclore, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Liliana Herrero y Arbolito. Vamos a entregar el pañuelo a 3 mujeres maravillosas. Teresita García, una diputada increíble. Ana Jaramillo, esa mujer que tiene esa universidad de una estación de tren, hizo algo tan increíble. Y Teresa Parodi. ¿Y el domingo a qué hora es para que la gente... Desde la 1:30 de la tarde. Desde la 1:30 de la tarde. Va a haber muchas actividades, muchísimas. Va a haber cosas muy sorprendentes, van a ser muy lindas también. Va a haber murga, va a estar la Versuit, va a haber actividades, nos va a esperar el coro de la universidad, el coro Cumpa, cuando lleguemos las madres, que vamos a llegar a 1:30, vamos a marchar a las 3:30. ¿Me esperás un minuto que tengo que ir a un corte, viste la tele? Y ya vuelvo. Sí. Dale, vamos a un corte y volvemos con él. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Este joven